Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean bienvenidos todos a este espacio para hablar de buena fe. Esta noche nos acompaña el coordinador de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal. Bienvenido, Ricardo. Durán, me da gusto saludarte en este espacio que sé que cada vez te ven más esta fecha en este horario y me alegra que tengas tanto éxito por la inteligencia con que manejas tus programas. Te agradezco mucho. Creo que es muy importante que quienes estamos haciendo en todos los espacios la Cuarta Transformación le hablemos a la gente, no nada más a la prensa. Y creo que hay muchas cosas de las cuales se tiene que hablar desde el espacio legislativo que ha sido fundamental para llevar a cabo los cambios. Primero, se han llevado a cabo ya muchos cambios de gran calado. Hemos tenido, en algún sentido, un constituyente en los hechos. Sí. ¿Cuáles contarías tú entre esos grandes cambios? Mira, es muy importante la pregunta. Yo te diría que ya hemos agotado el 95% de las propuestas que contenía la agenda legislativa y que había hecho el presidente de la República actual como candidato, su oferta, su ideario político. Llevamos de los 12 temas originales que contenían la agenda legislativa que nos propusimos sacar adelante, llevamos 11, que es austeridad, esta separación entre el poder político y el económico que para mí es impresionante, elevar a delito grave, facturas falsas, evasión fiscal, empresas fantasmas, también la austeridad, elevar la política de Estado y la modificación legal en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero también el combate a la corrupción a fondo, elevando a delito grave sin posibilidad de fianza ni de obtener libertad para el proceso en el caso de corrupción y en el caso de delitos electorales. De los 12 puntos de la agenda prioritaria, nos falta uno solo. Ya no te hablo de la contrarreforma educativa, que logramos consensar con los maestros una reforma integral en materia educativa y echar abajo la mal llamada reforma educativa, elevar a rango constitucional la prohibición de condonación de impuestos. Nos falta una sola de toda la propuesta del presidente de la República. ¿Cuál es? El fuero. La supresión del fuero. Hemos ido a la austeridad política de Estado, a elevar delitos graves en materia electoral, en materia de corrupción, en materia de evasión fiscal. El artículo cuarto constitucional. El artículo cuarto constitucional, de elevar los programas sociales del bienestar a rango constitucional. Solo nos queda el tema del fuero constitucional. El presidente ha dicho, si no quieren ni gobernadores ni legisladores quitarse su fuero, yo sí quiero, al menos legislen en materia de supresión del fuero del presidente de la República. Te diría que eso es lo único que nos queda en este momento y que se han agregado otras cosas. Sobre la marcha hemos creado nuevas leyes, por ejemplo la de confianza ciudadana, la ley del bienestar, la ley de austeridad, la ley de estímulos. Es decir, la verdad es un nuevo constituyente. Quizá la gente que nos ve y que escucha, todavía muchos ya dimensionaron, otros no, la profundidad de la modificación constitucional en temas fundamentales, claves, diría yo, para este proceso al que le ha denominado el presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal y como principal motor de la transformación del país, el cambio de régimen o la Cuarta Transformación, que es el movimiento social más importante en la historia moderna del país. Ricardo, esas son las cosas que se han hecho, efectivamente, toda la agenda legislativa que sí se ha sacado. Pero, digamos, como mandamás en el Senado, hay cosas que se han frenado. Yo digo que ha tenido que ver
también con tus visiones de política y tu manejo de los tiempos. Se ha ejercido un enorme poder de veto sobre otras agendas. La que tengo más reciente, porque cambia todo el escenario de la próxima elección, es la reglamentaria de la reelección. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces no va a haber reelección porque en senadores decidieron tomar su tiempo, pero hay otras que creo que de las que podríamos hablar. Y una que he tratado públicamente, que igual habrás leído alguna de mis críticas por ahí, es lo del outsourcing. Sí, he leído y en alguna parte coincidimos y en otra no, pero es normal. Pero en lo de outsourcing está prácticamente listo el proyecto. Son variantes las que nos faltan y lo vamos a procesar para sacarlo lo más consensado posible en beneficio de los trabajadores. Porque estaba por salir. Sí. Después el Consejo Coordinador Empresarial salió a tirarse de los cabellos, sí, y después salió Ricardo Monreal a dar calma. Sí, sí. Pero ¿cuál es el desacuerdo entre los legisladores de Morena? Hay muy poco desacuerdo. Realmente el mecanismo legislativo está muy avanzado. Y te diría que una vez que reformemos el tema del outsourcing, va a ser en beneficio. Vamos a eliminar este outsourcing abusivo que evadía impuestos, que desconocía el derecho de los trabajadores, la antigüedad, los derechos adquiridos. Todo esto va a ser posible. Y yo te diría que en la negociación con los empresarios, realmente fue un proceso muy armónico que en la comisión plural que se formó se acordó por unanimidad. Después hubo un desencuentro y eso frenó. Luego vino el COVID y ya frenó definitivamente. Pero ese es uno de los pendientes que tenemos, que obviamente no estaba en la agenda legislativa prioritaria del presidente, pero que es una agenda nuestra y que lo vamos a sacar. El otro tema que comentaste, en efecto, hay varios, pero el tema de la reelección, esa ya es constitucional. Es un tema que está legislado, nosotros no lo hicimos, pero ya es derecho positivo, derecho vigente. O sea, aún sin reglamentaria. Sin reglamentación. Va a haber... Aún sin reglamentación, es decir, aún cuando no se haya expedido la ley reglamentaria que regule la reelección, esta puede ser regulada por el INE y por el Consejo General. Es decir, no va a impedir que haya reelección de presidentes municipales, de diputados locales o de diputados federales. Es más, creo que muchos de los actuales diputados federales o diputadas federales están pensando en reelegirse una vez que superen los procesos internos de sus partidos. Sí, y muchos de ellos tenían ese pendiente. No decían, hay problema. Es que Monreal está especulando con los tiempos para ver si mete a sus candidatos o cosas por el estilo de las que se dicen. El tema es que ya estamos fuera de plazo. Tiene que ser cuando menos un año antes de la elección. Tendría que ser de aquí al 5 de junio. Y no va a suceder. No hay periodo de sesiones. Estamos en receso. Podría hacerse hipotéticamente si mañana se convoca un extraordinario y pasado el lunes se aprueba, pero estamos justos en la conclusión del periodo que establece la ley para que ya no haya modificación legal ni constitucional en materia electoral. Así es de que el INE tendrá que cubrir y suplir ese vacío que el legislador no llegó a legislar. Legalización de la marihuana, también se quedó atorada por ahí. Ese ya está muy avanzado. Te quiero comentar que yo soy de los que cree que debería regularse. Yo simpatizo con la regulación. Estoy en contra del prohibicionismo que durante muchas décadas solo ha generado muerte, tráfico e ilegalidad, por supuesto, pero ha costado muchas vidas este proceso prohibicionista del uso de la marihuana. Además, no solo en el consumo,
sino en el aspecto industrial, medicinal, no solo en el uso lúdico, sino tiene múltiples ventajas para mí. Sin embargo, no lo hemos logrado, es una ley reglamentaria, es una nueva ley que despenaliza el uso para efectos lúdicos, pero yo voy más allá de eso. Deberíamos ya contemplar en la ley no solo el proceso de siembra, cultivo, comercialización, industrialización, venta, todo el proceso, de tal suerte que esta cannabis, esta hierba, este cultivo pueda ser en beneficio del país regulado. Creo que eso va a ser necesario. Estamos rodeados de países que han despenalizado el uso de la marihuana. Estados Unidos, Claro. la mayoría de los estados. Canadá, que es nuestro socio comercial, despenalizó. Estados Unidos primero se hizo autónomo en producción. Así es, primero y después ya ahora hasta vende a México. Sí. En las fronteras. Entonces, yo creo que es un tema, yo creo que esa es la agenda que sigue. No todos están en favor, Claro. Ni en el grupo. Ni en el grupo. Hay sectores, por ejemplo, yo he escuchado de la iglesia, o sectores más conservadores, o incluso padres de familia, o hasta la COFEPRIS. El director, él argumentó en contra. O sector salud. Yo he escuchado a la Secretaría de Salud explicar, argumentar y debatir en contra de la eliminación del prohibicionismo del uso de la marihuana. Hay otro, seguridad social para parejas del mismo sexo. Yo estoy de acuerdo. Es la que presentó Germán Martínez, la primera que se presentó en esta legislatura. Y ya nosotros la aprobamos, está en Cámara de Diputados. Regresó con unas... La vamos a aprobar. Yo digo, la mayoría, yo coordino la mayoría, seguramente si ya lo hicimos en el primer evento, lo vamos a sacar en el segundo evento, porque son parte de la agenda progresista de un país. ¿Y esa agenda legislativa para el próximo periodo ordinario? Sí, seguramente, sí. Iniciamos en septiembre, el 1 de septiembre, el nuevo periodo de sesiones. Sin embargo, también hay la posibilidad de tener periodos extraordinarios. En cualquier momento, yo diría tercera semana de junio, podríamos tener un periodo extraordinario, o incluso más adelante, hacia julio, hacia agosto, antes de septiembre, pueden hacerse los periodos extraordinarios que sean necesarios. Ya que estamos en temas polémicos, hay uno que pues no ha estado en la Cámara, digamos, tan vivamente, pero del que ha hablado mucho la secretaria de Gobernación. Se trata de la despenalización del aborto en todo el país. Es una agenda muy de la Cuarta Transformación, muy de la izquierda y muy del movimiento de mujeres que ha irrumpido en todo el mundo. Usted sigue, ya no sé si hablarle de usted o de tú. Tú dime, como no tienes ningún problema. ¿Tú sigues pensando o argumentando en contra de la despenalización del aborto como has hecho en algunas otras ocasiones? Yo sigo pensando en que se requiere de una consulta. Soy de los que piensa como el presidente de la República. Es un tema que divide, es un tema que incluso mis hijas son más liberales que yo. Naturalmente. Mucho más liberales. Pero no son atavismos, ni tampoco son posiciones ideológicas conservadoras. Yo creo que es una decisión muy delicada en la que yo no me he pronunciado, no he estado defendiendo ni estar en contra. Me mantengo en una posición neutral y yo me gustaría que este y otros temas en donde son polémicos pudieran ser producto de una consulta popular nacional. Digo, hay otros países en los que ha sucedido así y se han aprobado. Así es, puede ser. Incluso México yo lo veo ya en este momento mucho más liberal. Sí, ha cambiado, mucho el movimiento de mujeres, han cambiado muchas cosas. Una que no parece cambiar es la crisis de los partidos políticos. Ese es un tema, gran tema. Las burocracias de los partidos han venido desprestigiándose. Y yo pensaba, la verdad, que con el triunfo de López Obrador habría una relegitimación del sistema de partidos. Pero parece que lo que hay es muy distinto, que tenemos una relegitimación de la figura presidencial, pero
que los partidos, incluido el partido que postuló al presidente, no se corresponde con sus niveles de aprobación en lo que tiene que ver con la intención de voto. Vamos a un corte y me platicas qué piensas sobre eso. Me parece muy bien. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros y con Ricardo Monreal. Ricardo, estábamos hablando de la crisis de los partidos y de Morena. Es una buena pregunta. Mira, muchos pensamos que la crisis de los partidos políticos que observamos y vimos en la última elección del 2018 iba a traer como consecuencia una recomposición política partidista, una reoxigenación política partidista con una agenda más progresista, con una agenda más moderna, con una agenda que pudiera generar simpatías o luchas sobre la agenda que ahora está, las tecnologías de la información, la ecología y el medio ambiente, la propia progresividad fiscal, temas que ahora están cobrando relieve y ahora más en la pandemia que estamos viviendo en el mundo. Sí, como que la crisis de 2008 nos puso muchas interrogantes que como no había respuestas, se respondieron con las mismas respuestas neoliberales. Pero provocaron mucho pensamiento progresista y florecieron muchas propuestas de estas que dices que ahora ya están en la agenda. Yo digo que ya están en la agenda. Yo creo que son inevitables. Claro, observamos, por ejemplo, en México, que yo creo que los partidos políticos se quedaron anclados en el pasado, que no han logrado modernizarse o recomponerse. Lo vemos en sus estructuras de dirigencia, lo vemos en sus prácticas políticas, los vemos incluso en sus posicionamientos partidistas, que son de un discurso viejo, de un discurso anquilosado, de un discurso que no es congruente con lo que está pasando en la sociedad mexicana o en el mundo. La oposición, más que los partidos, la están haciendo medios y empresarios. Sí. Tú sales más a aclarar y a platicar con medios y empresarios. Claro, no, la oposición realmente partidista pareciera estar en el hoyo, con poca presencia y luces. No, yo creo que la oposición en México y en muchas partes del mundo, pero hablo de México, la ha venido a constituir grupo de empresarios, por ejemplo, un grupo económico que no se siente cómodo con la forma de gobernar de un presidente que no ha seguido y no va a seguir la ortodoxia política. Un grupo de periódicos que sienten que no les satisface el ejercicio de gobierno de un estilo del presidente de la República y que se han convertido estos periódicos en un grupo opositor o una fuente opositora más que los partidos políticos, o bien estos movimientos nuevos de bots o de redes organizadas o no, pagadas o no, pero constituyen grupos de presión para el gobierno a manera de oposición. La oposición institucional, la que se encuentra en las cámaras, la que se encuentra en los partidos, es menos confrontativa, a pesar de que en lo individual algunos partidos están intentando posicionarse con la diatriba, con la estrategia de golpeteo al gobierno y casi hasta el insulto. Yo no creo que esa sea la forma de generar condiciones de oposición inteligente, no lo creo. Creo que sería mucho mejor establecer agendas alternativas al ejercicio de gobierno,
y a las políticas públicas que ha implementado el presidente de la República. Sí, pero siguen impulsados por sus resortes de viejo régimen, Así es. intentando jalar para otro lado que ya la ciudadanía rechazó en las urnas. Eso por la parte de la oposición, uno se explica por qué sus números y por qué su espacio en el discurso público ha venido a ser sustituido más bien por grupos regionales, en Tamaulipas o en Guadalajara. O gobernadores que Sí. se han constituido en grupos de presión. A eso me refiero. Hay sí. una rebelión del capital, hay una rebelión de gobernadores, hay una rebelión de medios de comunicación por el ejercicio de gobierno, por la forma de gobernar y por las políticas públicas implementadas. Y se vale. Me parece que nuestra sociedad no puede ser unipolar, ni puede ser tampoco de pensamiento único. Obvio que hay oposición, obvio que hay grupos económicos que quisieran ver a un presidente de la República, Gibran, como en el pasado. ¿Cuál es en el pasado? En el pasado era el grupo económico, el presidente iba a comer con ellos, a jugar golf, a la casa de playa o de Houston o del mundo, y el presidente convivía, negociaban, platicaban y seguramente también establecían algún tipo de negociación del sector público. Pero eso ya no existe. El presidente, que es lo que no entienden muchos sectores económicos y de sectores políticos, que el presidente López Obrador no lo puedes tú catalogar o meter en un saco de ortodoxia política, en donde su comportamiento va a ser igual que el de los presidentes de la República anteriores. No puedes ubicarlo ni lo puedes meter en un molde que no existe para él. O sea, no es un hombre que esté aspirando a la riqueza, a la acumulación de capital. No le interesa eso. No es un hombre que esté aspirando a tener un yate o un avión Cessna número tal. No es un hombre que le interesa tener una casa en Europa y otra en Francia, o otra en Cancún y otra en Houston para el fin de semana. No, no es así. Y no van a poderlo agarrar ahí. No va a ir contigo a jugar golf o a fumarse un puro o a tomarse una botella de coñac de lo más caro. No, ya no van a poder tener esa relación con el presidente. Pero yo lo que sí digo es que ese grupo económico que estaba acostumbrado a eso, sí puede incorporarse a las nuevas reglas del poder público. ¿Cuáles son? Pues honestidad, rectitud y el pago de impuestos, como recientemente acaba de pasar con Walmart y con otros que estoy enterado, están pagando los impuestos que antes se condonaban y que por vez primera se están pagando al fisco federal. Eso por lo que tiene que ver con la oposición. ¿Y Morena? ¿Por qué hace parte de esta crisis? ¿Por qué ha bajado su intención de voto del 30 al 18%, mientras el presidente se mantiene estable? Voy a decir una cosa que quizá mis compañeros de Morena no coincidan. Yo soy fundador de Morena. Desde antes acompañé al presidente de la República. Desde los 90. Desde 21 años, 87. 97, perdón. Sí. 97 yo renuncié al PRI y desde el 97 lo acompaño. Salvo un momento de desencuentro que muchos no me perdonan en el 17, que yo iba a participar en el gobierno de la ciudad, y un desencuentro que tuve momentáneo con el presidente. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque sí. Morena no se ha institucionalizado y no estaba institucionalizado. Exactamente. No había un departamento de encuestas con capacidad para hacer una distrital. Has tocado un tema clave. Y yo te diría, por la pregunta sobre Morena, Morena no tiene vida orgánica. Voy a decir quizá una... Bueno, la hacen poquitos y creen que esa es toda la vida orgánica que debería haber. Eso no es. No tiene vida institucional, no tiene una vida orgánica, repito, y creo que sí está en crisis Morena. Nosotros vivimos una crisis de crecimiento. Otros partidos ya
caducos, o no quiero calificarlos así, antiguos, sufren una crisis de decrecimiento, o sea, de disminución de militantes y dirigentes. Y Morena vivió el año pasado una crisis provocada por el crecimiento después del 18, que todos querían incorporarse a Morena como militantes de esta organización. Se cerraron desde entonces las puertas, no hay ninguna forma de militar o de que te acepten en el registro de militantes porque no hay un padrón confiable. Es más, a pesar de que yo soy fundador, el otro día me topé con la sorpresa de que no estoy en el padrón de militantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Morena? Para mí, la dirigencia no ha estado a la altura de las circunstancias del país. Y Morena, que había cifrado toda su fuerza popular en un hombre que era Andrés Manuel López Obrador, se va Andrés Manuel López Obrador y se desploma a Morena. Ya no sé en cuántos puntos hemos perdido, pero obviamente el presidente de la República, en cualquier estado, de cualquier país del mundo, el partido político siempre camina en un acompañamiento institucional del presidente. Y muchas veces los jefes de Estado siguen haciendo la vida del partido, claro, aunque sea el domingo, van a ser secretarios generales claro, o presidentes. En Estados Unidos, ¿qué es lo que hace los fines de semana el presidente Trump? Pues va a hacer campaña ahora con la reelección con su partido, con los republicanos. Y es en todo el mundo, los conservadores, los laboristas, los socialdemócratas, los liberales, los socialcristianos, todos, cuando su jefe de Estado, su presidente asume el poder, se aglutinan en torno a su presidente o a su primer ministro para impulsar políticas públicas de acompañamiento y hacer realidad la agenda por la cual lucharon y postularon en una elección popular. Y yo siento, lo digo con todo respeto, que Morena como partido no ha tenido ese acompañamiento del presidente. También el presidente, y es una crítica objetiva y sana, dijo él, yo pido licencia, no quiero nada con el partido y no quiero nada con ningún proceso, porque yo lo entiendo, sufrimos, y digo sufrimos porque yo lo acompañé 22 años, tanto los embates de un sistema oligárquico, caduco, pero muy corrupto, nos robaba las elecciones, nos difamaba y nos inventaba expedientes de tal suerte que nos perseguían permanentemente. Yo fui a muchos estados del país, conozco todo el país, fui coordinador de la campaña en el 2012, la campaña nacional de la segunda elección presidencial del presidente López Obrador. Y era impresionante, de verdad se los digo, impresionante. Entonces, quizá quedamos tan lastimados que el presidente dijo en su campaña, no voy a hacer lo mismo, va a haber democracia. Todo lo que ha hecho ha sido proponer una encuesta. Y no se le hizo caso. Pero lo que dijo él, no se le hizo caso. Él decía, no se metan, les sugiero, les aconsejo que haya una elección por encuesta, el mejor posicionado, no se dividan, no se metan a hacer campañas, no compren votos. Eso es no lo que no repliquen lo que nos hicieron. Y por eso el presidente está convencido y te lo aseguro, en la elección federal que viene en el 21, va a ser un ejemplo de elección. No se va a meter el presidente de la República, que es lo que deberían aprovechar los partidos políticos. Lejos de estar en un proceso de golpeteo contra el gobierno, deberían ya estar preparándose para ganar distritos. Porque deben de saberlo ellos, los que me están viendo del PRI o del PAN o de otro partido por casualidad que te vean, deben de darse cuenta
que el presidente va a cumplir y no se va a meter como en el pasado. ¿Y qué hay que hacer para arreglar Morena? Es muy importante tu pregunta. Yo todavía creo, mira, Alfonso Ramírez Cuéllar, el nuevo presidente interino, es un tipo sensato, es un hombre sensato, tiene experiencia política. A mí me gustaría todavía retomar la encuesta. Si yo tuviese una decisión dentro de Morena, diría, no hagamos tanto problema, que el INE, aunque también el INE tiene sus bemoles, pero vaya, como institución, organice una encuesta nacional y que el INE la estructure, la organice y que el INE dé el resultado de esa elección por encuesta nacional para poder tener el presidente o presidenta del Partido Nacional. Solo el presidente. Y después, el Consejo, ahí sí equilibrio, para nombrar los secretarios del Comité Nacional. Y luego los estados, también por encuesta. No nos da tiempo para dividirnos. No nos da tiempo. A nada del proceso electoral. Estamos a días de que va a iniciar el proceso, el año que falte para la elección de renovación de diputados, 15 gobernadores, creo que son 4,000 cargos en disputa, 4,000. Cualquier partido ya va tarde para su organización. Vamos a un corte y seguimos conversando. ¿Cómo no? Gracias por seguir con nosotros. Ricardo, hay quien dice en los corrillos políticos que ante la crisis que está viviendo Morena y ante la poca expectativa de que se componga completamente y pronto, tú has tomado previsiones y te has puesto a organizar un nuevo partido que se está haciendo con la CATEM de Pedro Aces. No, ¿Eso es cierto? No es cierto. Mira, primero, sí conozco a Pedro, debo de decirlo, es amigo mío, conozco a su familia, pero no tengo más que amistad con él y deseos de buena fe. Pero no, yo me quedaré en Morena, no tengo ningún otro interés. Creo que soy fundador, me ha costado mucho, desde el punto de vista ideológico, político, pero además pragmático. Yo estoy viviendo ya la última parte de mi vida pública. Yo tengo 60 años, ustedes son jóvenes, pero yo ya estoy en la etapa del sexagenario y lo que quiero es que se consolide la República, que se consolide el cambio de régimen y que se consolide esta etapa que vivimos en México. Para mí me tocó vivirla. O sea, no estás en edad de hacer travesuras. No, pero además hace les comento una, no es intimidad, pero hace unas 4 o 5 semanas sigo con el presidente y me dijo el presidente, bueno, a ver, Ricardo, ¿y tú qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás pensando? Y le dije una frase que no es demagogia ni es retórica. Le dije, no tengo aspiraciones más que la de escribir historia contigo. Esta agenda legislativa que estamos por concluirla totalmente y desde el punto de vista legislativo, construir una nueva república. O sea, sí darle vida a esta cuarta transformación, porque no me gustaría que retrocediera, no me gustaría que regresara el mismo régimen que ya está eliminado. No me gustaría en lo personal y por eso estoy luchando, tratando de no defraudar a la ciudadanía que votó con nosotros, pero de también convencer a los ciudadanos que no votaron por nosotros. Y yo sí creo que Andrés Manuel va a ser un presidente
Yo digo que el mejor de la etapa moderna del país. Lo he dicho siempre. No me arrepiento de haberlo seguido 22 años. Y me siento un hombre afortunado, un servidor público afortunado, haber logrado el triunfo. Claro, Este es el mayor legado. es el mayor legado para mí. No tengo otro ahora. Claro, llegó la pandemia, no es fácil a lo que se enfrenta el presidente, no es fácil sacudir los viejos esquemas de un régimen anquilosado, de un statu quo que se niega a morir, de un proyecto neoliberal que se aplicó hasta los huesos de los mexicanos. Entonces es difícil luchar ideológicamente, pero también es muy, de verdad, placentero luchar con la gente. Yo salgo mucho a dar conferencias a las universidades. Ya hay críticas fuertes contra el gobierno, antes no había tantas, pero es parte de un proceso que se está viviendo y tenemos que salir los que creamos en él, los que hemos luchado por él. Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que íbamos a tener resistencias, sabíamos primero que no nos iban a dejar llegar y que si nos dejaban llegar por un descuido, iban a querer que ellos regresar, iban a querer que fracasáramos, que es lo que quieren, que fracasemos para que se vuelva a instalar un régimen de putrefacción que ya está en proceso de descomposición, pero un régimen autoritario, corrupto, un régimen que nosotros no deseamos que regrese. Al ser irreversible el cambio político en México, implicaría, creo yo, dar causas institucionales a la nueva correlación de fuerzas. En la época del tripartido se acabó, se rompió, quedó hecha pedacitos y quedó por decisión de los votantes un partido mayoritario, por ahora, o por lo menos un bloque social mayoritario que puede repartirse en varios partidos y Morena se descuida y una serie de oposiciones fragmentadas en lo partidista, en lo regional y en los sectores. Sí. ¿Está en la agenda una reforma política? No, no está en este momento. Pero yo sí creo, o sea, no está porque en unos días empezamos el proceso electoral, no podemos hacer reformas por una prohibición constitucional, legal, pero no tenemos en la agenda legislativa pronto. Ni del sexenio, digamos. No lo sé si del sexenio, pero de aquí a los 3 años, mientras se renueva la Cámara de Diputados, porque es muy importante tu pregunta, porque este año se pondrá a prueba un sistema electoral que no se ha modificado, pero un sistema electoral que hoy tendrá la prueba de fuego, porque hay un presidente de la República que no va a usar las instituciones para favorecer a su partido, no va a usar los programas sociales o los secretarios de Estado o los delegados federales en los estados para influir ilegalmente en su partido. Por eso yo digo que es una prueba. Mira, son 15 estados del país. Y el Senado, particularmente, ¿tú vas a buscar tener candidatos a gobernadores, como dicen? No, yo creo que van a salir naturales. Digo, mira, sí, el Senado siempre ha sido una cantera de... Es un semillero de una cantera de ese Álvarez Lima, que es senador, por cierto. Así es. Tu director, que es una gente honesta, proba, de una gran calidad moral. Pero yo te diría que el Senado históricamente es un semillero en la formación de políticos y de gobernadores concretamente. Entonces, de los 15 estados, pues hay una gran expectación. Son 15 estados, la mitad del país prácticamente, 300 distritos, 500 diputados renovados, ya sean reelectos o no, un porcentaje importante. Pero además de esto tenemos congresos locales y ayuntamientos de esos 15 estados del país. Es decir, tendremos de nueva cuenta la mitad de los puestos de elección popular que tiene la República en un proceso de renovación. Y es la prueba de fuego porque todo el mundo está pensando en que el gobierno va a favorecer a Morena. Y no es así.
Yo conozco bien al presidente de la República y no se va a meter, pero tampoco va a permitir que grupos económicos o que dinero ilegal intervenga en las elecciones, porque es delito grave ya la compra del voto y cualquier irregularidad de carácter electoral. Me dijo una senadora que les dijiste que el Santo Niño de Atocha tenía experiencia siendo gobernadores. Coloquialmente, es que yo soy del norte, nací en una región que se llama Plateros, y ahí es un ejido pequeño, 3,000 habitantes ahorita, no sé cuántos, pero es un ejido cercano a Fresnillo, Zacatecas, y se venera una imagen que es muy popular y a la que se le atribuye los milagros, se le atribuye el hacer bastantes milagros a quien lo solicita. Yo soy devoto, no soy un católico confeso, que a veces es un gran problema. Algunos piensan, oye, pero eres de izquierda, simpatizante de izquierda. Y yo he dicho que esa discusión está superada desde hace siglos, siglos. No hay ninguna dificultad en sostenerla. Pero sí, soy de ahí y por eso digo que el Santo Niño de Atocha hace gobernadores. En mi familia, mi madre fue religiosa, ahí nació. Mi madre fue religiosa en el templo del Santo Niño de Atocha y mi familia, somos 14 de familia, una familia numerosa. Mi madre falleció a temprana edad, la muerte la sorprendió muy joven. Entonces somos una familia con principios y con creencias de fe, del arquitecto del gran universo. Entonces todo mundo, a pesar de que mis hermanos son muy católicos, una mezcla rara que en Zacatecas existe, Católico, López Velardiano, entre católico, López Velardiano y hasta liberal, libre pensador. Así es de que hay todo eso en la mezcla de mi familia. Ricardo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a todos. Un saludo afectuoso. El jefe de la mayoría en el Senado nos dejó aquí varias promesas. Primero, no reglamentar la reelección no va a ser un obstáculo para que haya reelección legislativa. En la próxima elección corresponderá al INE decidir cómo es que se realizará. Y tendremos reformas para legalizar la marihuana, para que haya seguridad social para las parejas del mismo sexo y para regular el outsourcing ilegal que hoy campea y que regatea miles de millones de pesos al erario público y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay también un acuerdo en que si los partidos no se reinventan e incorporan nuevas agendas y nuevos métodos democráticos que den la espalda al pasado, van a profundizar su crisis y con esto la crisis del sistema político en su conjunto. Es hora de que todos lo pensemos, de que pensemos cómo se va a consolidar este cambio de régimen y cuáles son las agendas pendientes. Yo lo espero el próximo lunes para hacerlo aquí en nuestra conversación de largo aliento y de buena fe.